Hola, ¿cómo están? Buenos días. Estamos esperando a que las personas se vayan conectando para comenzar una nueva charla. Hola, buenos días. Estamos esperando indicaciones también. Mientras tanto, les puedo dar el dato que si ustedes tienen inquietudes o dudas durante esta charla, pueden dejar las preguntas en los comentarios y van a ser contestadas al término de la transmisión. Seguimos esperando con las indicaciones. Hola, María Soledad. Ya tenemos 2 personas. Eso es bueno, ¿no? Bien, vamos a esperar unos 2 minutos más. Mientras tanto, voy a comenzar a presentarme. Voy a comenzar por presentarme. Mi nombre es Gabriela Guayo Godoy. Soy docente de lenguaje. Llevo bastantes años en esto de la educación, trabajando como docente. La vida, Dios me ha permitido trabajar en diferentes ambientes educativos, eso es muy importante. Tanto en particular pagado, particular subvencionado y también en ambientes públicos. Así es que esa experiencia pienso que es importante, la experiencia en sala. También Dios me permitió la posibilidad de trabajar en otro país. Estuve trabajando en Estados Unidos por más de 12 años también en estos diferentes ambientes escolares, educativos. Por lo tanto, la idea es poder transmitir un poco de esta experiencia, compartirla y recibir también sus comentarios, cuáles son sus experiencias. Creo que eso es lo más importante. Tengo algunos diplomados, un magíster por ahí, pero que es importante porque implica un trabajo. Sin embargo, creo que la experiencia en sala y la experiencia que tenemos, ¿cierto?, como docentes son vitales para poder decir, saben que esto puede funcionar o no puede funcionar. El objetivo de hoy día es que conversemos acerca de 3 términos, perdón, que son la literatura, o la lectura, mejor dicho, las emociones y un poco el desarrollo del pensamiento, de qué manera estos elementos se mezclan, se relacionan unos con otros. Para eso, lo que vamos a hacer es trabajar con algunos elementos. Vamos a trabajar con 3 temas. Tengo entendido que la gente de CIEMAX, como siempre muy eficiente, ya les puso el link con una PPT que ojalá la pudieran ir revisando junto conmigo. Y si no, vamos a tratar de hacer, ¿no es cierto?, nuestro tren de conocimiento. Vamos a armarlo. Vamos a trabajar más o menos con 3 temas que son los más generales. El primero de ellos es una tríada pedagógica. Vamos a tratar de definir, relacionar los conceptos de lectura, de emoción y de pensamiento. Permiso, retorno, ya. Después tenemos que trabajar la manera de relacionar esto, ¿no es cierto?, cómo abordamos estos recursos. Y cuáles son los roles estratégicos de nuestro entorno educativo para trabajar estos temas o cómo se ha estado haciendo hasta el minuto. Me voy a permitir hacer unas pequeñas recomendaciones en base a recursos que nosotros como docentes podemos utilizar en este manejo o, entre comillas, enseñanza de lo que llamamos emociones. Así que partamos. Vamos a comenzar un poco con las definiciones o lo que nosotros consideramos de emoción. En esto me voy a detener un poquitito más, puesto que es muy importante, es muy relevante el tener claro cómo las emociones son parte importante de nuestra vida. Según algunos enfoques,
se cree que, o se ha dicho, que la educación del siglo XX, o nuestra educación, digamos, pasada, tenía un énfasis en controlar la emoción más que trabajarla, ¿no? Últimamente, sin embargo, ese enfoque ha ido cambiando. Lo que se está tratando de fomentar ahora, de dar a conocer, es que hay que reconocer esa emoción y trabajarla. Entonces hay que incorporarla, no es solamente, y ya vamos a hablar, ¿no es cierto?, de las dimensiones del aprendizaje, no es solamente el conocimiento o solamente la emoción, sino que hay una mezcla de todos estos elementos. Ya vamos a ir trabajando aquello. Por lo tanto, es importante como educadores tener en cuenta, se nos olvida de repente este aspecto. Emociones, muchas definiciones, una de las que más me gusta es que la emoción es una respuesta casi física a algo que ocurre. La emoción nos permite sobrevivir desde el punto de vista, ¿no es cierto?, del desarrollo. La emoción nos lleva a la acción, la emoción tiene respuestas físicas y también culturales, ya vamos a llegar a eso. Es algo que se siente, es como rápido, ¿no? ¿Qué pasó? Tengo miedo, tengo susto, tengo alegría, tengo sorpresa. ¿Cómo se da esto? Dentro del concepto de emociones, es importante destacar también la unión que tiene este concepto, la emoción, con el concepto de culturalidad o de cultura. De repente se nos escapa eso. Todas las emociones, bueno, hay muchos estudios respecto a esto. Las emociones son universales. La alegría, el miedo o la vergüenza. Sin embargo, estas emociones, si bien siendo que son como emociones básicas, cuando se trabajan a nivel de la diferente cultura, de las diferentes culturas pueden ir cambiando. Por lo tanto, si bien es cierto, la emoción es universal, se va modificando, se va adecuando a la situación cultural en la que se desarrolla. Y eso es muy importante. Vamos a dar un ejemplo chiquitito. Por ejemplo, nosotros los latinos, hablemos chileno, pero hablemos de latinos en general, somos alegres, buenos para reírnos, buenos para decir las cosas. Yo aquí me estoy controlando para no moverme mucho. Somos activos, decimos lo que pensamos, accionamos mucho, manifestamos nuestras emociones de manera que para nosotros es lógica, o sea, así es como tiene que ser, porque ese es nuestro contexto cultural. Cuando yo tomo esta emoción y la comparo, por ejemplo, o con esta manera de manifestar emoción, la comparo, por ejemplo, con los estadounidenses, y cuidado que no digo norteamericanos, estamos hablando estadounidenses, o al menos la experiencia que yo tuve, para ellos eso es como demasiado. Ellos manifiestan su emocionalidad de otra manera, bajo otros patrones culturales, que son diferentes a los patrones culturales que nosotros tenemos. Y ahí es donde empieza el problema. Porque los estadounidenses pueden considerar, y estas son generalidades, porque cuando conocemos al individuo la situación cambia, de individuo a individuo la situación cambia, pero la generalidad es que el estadounidense piensa que en general es latino, si no piensan en las películas, los modelos que nos presentan de los latinos, son todos iguales, todos cortados con la misma tijera, porque ese es el patrón que ellos tienen de la emocionalidad del latino, y que, etcétera, ustedes saben de qué estoy hablando. En cambio, nosotros tenemos otro concepto de los estadounidenses. Conclusión, conceptos culturales. Cada cultura va a percibir su emocionalidad de una manera y va a considerar que esa manera es la correcta. Y ya vamos a llegar a ese tema respecto a las emociones. Lo que hay que tener en claro entonces, que la emoción es universal, sin embargo se va cambiando según dónde me desempeño o dónde vivo. ¿Okay? Y que conste que en este ejemplo no hablé de los británicos, porque eso es más entretenido todavía. Bien, sigamos. Entonces tenemos claro que la emoción entonces es una respuesta, nos permite sobrevivir. Tengo miedo, hay peligro de huir o me acerco. Respecto a este aspecto cultural, vamos a hablar un poco aquí vamos a volver al asunto de las emociones. Carden-Mill nos dice que, no existen las emociones negativas o positivas, sino que cada emoción, estoy citando acá, tiene un sentido adaptativo y un valor funcional. Nos permite huir, tengo miedo, debo huir, tengo alegría, puedo acercarme. Y eso es muy importante. Muchas veces se nos dice que es malo sentir pena.
Por ejemplo, voy aquí a citar esta famosa película Intensamente, que cuando yo la vi, siendo ya un adulto, adultoso, me llamó mucho la atención la intensidad en realidad, ¿no?, de la película. Entonces, muchas culturas dicen que no hay que mostrar los sentimientos, que estar enojado, estar triste no está bien. Entonces ahí hay que tener también, reitero, tener cuidado con los valores que se adjudican. De nuevo, cultural. Así es que, ojo con aquello. Diferencias entre emoción y sentimiento, no es lo mismo. Yo tampoco sabía. La emoción es algo físico, casi instintivo. El sentimiento, sin embargo, implica los dos elementos. Implica el elemento físico y también el cultural o el pensamiento. El sentimiento implica un proceso de pensamiento para que sea tal como tal. Primero es la emoción y luego el sentimiento. Interesante también. La emoción es visible. Oh, tengo miedo, tengo pena. El sentimiento, sin embargo, yo lo puedo disfrazar si tú quieres. Yo no necesariamente puedo mostrar mi sentimiento. A veces se escapa igual, ¿no? Ejemplo es cuando el jefe nos reta o cuando tengo algún problema en la que la situación en ese contexto yo no debería estar mostrando como realmente me siento. Entonces, todos esos elementos son importantes para diferenciar entre la emoción y el sentimiento. Bien, sigamos. Interesante esto de las emociones. Y aquí vamos al concepto de inteligencia emocional. Como dijimos al comienzo, estamos hablando que la educación en los tiempos actuales implica un equilibrio, ¿verdad?, de estos dominios que tenemos de aprendizaje, que estamos en el contexto educativo. Sin embargo, ¿cómo lo hacemos? Y ahí es donde viene este señor Goldman que hablaba de la inteligencia emocional. ¿En qué consiste básicamente? Es muy simple. Primero, reconocer mis emociones, identificar esa emoción. Esta es la emoción, qué es lo que yo siento, cómo lo estoy, por qué siento esto, identifico, trabajo aquello para, con el final objetivo, el objetivo final, ¿no es cierto?, de que yo sea mejor y pueda funcionar mejor. En mi caso como docente, que yo pueda como docente identificar mis sentimientos y por qué estoy actuando de esta manera para poder trabajar mejor y luego hacer lo mismo con mis estudiantes. Entonces tenemos definiciones, la habilidad de percibir, entender, comprender y controlar los emocionales propios de los demás, puesto que vivimos en sociedad. Hay varios elementos dentro de la inteligencia emocional. Uno de los elementos, ¿no es cierto?, es, por supuesto, el reconocimiento de las emociones ajenas o básicamente la empatía. O sea, yo soy capaz de sentir o de entender cómo esta persona se puede sentir. Por supuesto que tiene que ver con las relaciones interpersonales, ¿no? Somos mucho más emocionales de lo que queremos admitir. La emoción está, de hecho, en la base de muchas de nuestras reacciones. Muchas decisiones se toman basándose en la emoción más que en la razón, cuando debiera ser una situación en que realmente tengo que ver todos los elementos involucrados. Por ejemplo, la situación que tenemos en este momento en el mundo. Yo quiero salir, estoy aburrido, etcétera, etcétera, o no sé, ¿cómo me voy a relacionar con los demás? Si yo salgo con máscara o sin máscara. En fin, hay un montón de elementos ahí, o mascarilla debería ser. Hay un montón de elementos ahí que tienen que ver con el cómo yo me relaciono con los demás, etcétera. Ahí llegamos en términos sociológicos, el sentido de comunidad, en fin. Por lo tanto, la inteligencia emocional me permite identificar, trabajar y vamos a la palabra controlar, ¿no es cierto?, aquella emoción para el bienestar, obviamente mío y de la sociedad que me rodea. Y eso tiene que ver con la sala de clases. Entonces, básicamente eso sería en general lo que tenemos respecto a la emoción. Hay muchos más elementos, hay diferentes enfoques, diferentes autores nos hablan, por ejemplo, de cuáles son las emociones básicas. En Intensamente, por tanto en la película, aparecía el asco, en otros aparece vergüenza, en fin. Hay varios estudios, les dejo ahí la tarea, más adelante en la bibliografía van a ver algunos links ahí con diferentes esquemas y recursos. Pero hablemos de las emociones básicas, ¿no?, que son el miedo, la tristeza, la alegría, la ira, en fin.
Eso en términos generales, para cerrar con el tema de la emoción, y la influencia de la cultura en el cómo se manifiesta la emoción y cómo se trabaja. Y la importancia de la inteligencia emocional para reconocer esa emoción, trabajarla y poderla poner al servicio, ¿no es cierto?, del proceso educativo. Segundo concepto, lectura. Todos sabemos acerca de esto. Quiero trabajar básicamente 3 conceptos aquí. Uno de mis favoritos, Solé, Isabel Solé. Ella nos habla de la relación, ¿qué es la lectura? Es la interacción entre el texto y la estructura del texto y el lector. Y el lector incorpora automáticamente su contexto, su historia, su experiencia de vida. Yo les decía a los chiquititos en unas clases, chiquititos de cuarto básico, quinto básico, ustedes ya tienen historia en su vida, han pasado por cosas en su vida. Sí, me decían, sí, yo viajé, hice cosas, decían los chiquititos. Todos esos elementos se incorporan al leer. Y obviamente dentro de esos elementos está la emoción. Y eso es muy, muy importante. Otro elemento que me gustaría comentar, quiero decir, es el concepto de repetición. Esto es bien específico, muy, muy específico. Sobre todo cuando estamos trabajando con los chiquititos, ¿no? El concepto de repetición es muy importante para que se vayan generando, ¿no es cierto?, se vaya procesando la información que se está recibiendo, ¿no? Y esto va asentando el aprendizaje. Esta repetición que generalmente se hacen los textos para los pequeños o los más pequeños, también tiene relación con la lectura en voz alta. Y la lectura en voz alta es en sí un excelente recurso para trabajar las emociones que puedan tener los chiquititos, ¿no? Y el lobo, o qué sé yo, gruñó, y uno pone inmediatamente la expresión, o tenía miedo. Es una excelente manera, dentro del concepto de lectura, el poder trabajar en realidad a través de eso. Usted lo está haciendo. Muchas de nosotros, cuando hacemos lecturas en voz alta, estamos ya trabajando con ese elemento. Y el hecho de estar repitiendo de estos conceptos, muchas de estas emociones, también nos está, del mismo modo, ayudando a entender mejor cuál es la emoción. Otro elemento importante de la lectura es la inserción de los elementos básicos de la estructura narrativa. Y esto tiene que ver con cómo voy trabajando la estructura del texto. Por ejemplo, la estructura del famoso cuento, por ejemplo. Todo esto está uniendo en el cómo voy narrando, cómo voy contando con la emoción. La emoción es parte estructural también de estos elementos, cómo se manifiestan, qué es lo que quiere, cuál es el malo, cuál es el bueno, por qué es malo, qué es lo que va a pasar. ¿Okay? Es importante tener todo esto ligado, porque va a quedar ahí plantado para siempre. Mientras más chiquitito, ustedes saben, más vamos ingresando información en este pequeño y le va dando la estructura para procesos más complejos del pensamiento más adelante. Sigamos, el tiempo corre. Pensamiento. 2 conceptos aquí que ustedes van a ver en la info, en la PPT que les mandaron. Los elementos del desarrollo del pensamiento y las emociones son fundamentales tanto para el que aprende como para el que enseña. El cómo yo me sienta en ese minuto, impresionante, ¿no? Puede afectar para siempre el cómo ese estudiante está recibiendo el concepto al que se quiere trabajar. Y acá voy a recurrir un poco a las charlas de Maureen respecto a los 3 niveles, ¿no?, del desarrollo del pensamiento: inferencial, literal, inferencial y crítico. Acá yo me permití ciertas licencias. Podemos trabajar algunas de estas estrategias que se ubican en diferentes niveles. Con los más chiquititos, obvio que trabajamos más a nivel literal. Sin embargo, podemos ya hacer una conclusión, podemos movernos un poquito más allá hacia un nivel inferencial, sin mayor problema con los pequeños. Podemos trabajar, por ejemplo, a nivel de pensamiento, el desarrollo del pensamiento, causa y efecto, lo hacemos a cada rato. ¿Y por qué pasó eso? ¿Y qué crees tú que va a pasar? ¿Y cuál fue la consecuencia? ¿No es cierto? ¿Cuál fue la causa verdadera de que Caperucita fuera al bosque? Etcétera. Comparamos, ¿qué harías tú? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo sientes tú que lo hizo el lobo en relación a, yo qué sé,
no sé, la Caperucita, y estoy forzando un poco la historia. O en una historia en que tú puedas comparar las acciones que hicieron diferentes personajes y por qué las hicieron, cuál es la emoción, por qué piensas tú que hizo esto, hay una razón, cómo se sentiría cuando hizo esto, etc. Y sacar conclusiones. ¿Y tú piensas que tú harías esto? ¿Será conveniente ir al bosque todo solo? Uno de los estudiantes me dijo, sí, pues profe, pero si tenemos que llevar el celular. Ok. En fin, hay muchos elementos ahí, es muy interesante. Entonces, pensamiento, trabajar, siempre tener presente que la emocionalidad está ahí, por muy concreto que esté hablando el adjetivo, del verbo, de la ecuación, está la emocionalidad presente, y nosotros podemos perfectamente trabajar con algunas estrategias de comprensión lectora, entre comillas, ¿no es cierto?, estrategias de presentar. Muy bien, avancemos. ¿Por qué tenemos que considerar todos estos elementos? Bueno, las respuestas están ahí. Estamos trabajando con lo significativo, aquí tenemos, ¿no es cierto?, Ausubel, y estamos viendo también la relación que todos estos elementos tienen con la motivación del estudiante y con la planificación. Debemos considerar de manera concreta cómo la emocionalidad está presente en la planificación de lo que hacemos. ¿Vamos a trabajar del adjetivo, del verbo y ya? ¿O quizás lo podemos incorporar algún otro elemento? El currículum nacional, muy claro, objetivos transversales, ¿verdad?, actitudinales. En la presentación me permití extractar, sacar algunos de los elementos que me parecieron pertinentes, pero me parece que todos nosotros sabemos esto, ¿no? Que están presentes dentro de nuestro currículum. Y en base a la experiencia que yo he tenido en algunos colegios confesionales, con todo respeto, qué sé yo, que profesan alguna religión, etcétera, cada uno de ellos además incorpora algunos otros elementos también ahí que están relacionados con la personalidad. Por lo tanto, está nuestro currículum de manera presente y de manera evidente, de manera explícita. El DUA también, hasta donde estuve trabajando, lo está haciendo también de esa manera. Muy bien. Ahora, ¿cómo relacionamos esto? Recursos didácticos de abordaje pusimos acá, ¿no? La relación entre los conceptos. Y aquí vamos a hablar de los grandes, por supuesto Bloom en educación, y Marzano. ¿Sabe usted que comencé a hacer esta tarea y empecé a darme cuenta que incluso Marzano, que él trabaja con diferentes elementos, también pone las actitudes y las percepciones como la base, digamos, de su desarrollo cognitivo, si tú quieres, ¿no? Y eso es muy interesante de destacar. Pero ¿qué es lo que nos interesa acá? ¿Qué los conocemos? Bloom. Bloom no solamente trabaja con la famosa escala de verbos que nosotros conocemos, los diferentes niveles, los objetivos, ¿no es cierto?, que nosotros queremos lograr con nuestros niños, identificar o qué sé yo, después evaluar. ¿Qué opinas tú acerca de esto? Toda esta escala de procesos mentales que se trasuntan en objetivos educativos. Él también trabaja con esta triada, estos tres elementos que son las dimensiones del aprendizaje, ¿no? El elemento cognitivo, el afectivo y el psicomotor. Lo que conocemos como el saber hacer, el saber pensar. Y cada uno de estos elementos nos lleva, ¿no es cierto?, a esta diferente dimensionalidad, a estas dimensionalidades. Y dentro del dominio efectivo se comienza, según Bloom, con recibir. Por lo tanto, como docentes, nosotros tenemos que tener presente este elemento. Estamos entregando para que el estudiante pueda recibir. Para que pueda trabajarse el dominio efectivo, según Bloom, primero tenemos que recibir ese afecto, tenemos que recibir algo, tiene que haber un algo para que se llene, ¿no?, esa tacita de té. Después viene la respuesta a ese recibir. Esto es importante, muy importante. Entonces no es el verbo y el adjetivo, ahí nomás no. Hay que poner un poco más, hay que unir aquello con una experiencia importante. Y si no, recordemos en nuestra infancia qué es lo que nos acordamos de la escuela, de qué profesores nos recordamos, de qué situaciones nos acordamos, son todas emotivas.
todas están ligadas a alguna emoción importante. Ojalá que hayan sido todas positivas. Entonces, dentro del desarrollo del pensamiento, en el sistema educativo, tenemos que tener presente que son 3 los elementos o los dominios cuando nosotros estamos enseñando. Independientemente que psicomotor no solamente educación física, un montón de otros elementos que tienen que ver con que el estudiante sea capaz de saber hacer. Entonces, los 3 elementos, cognitivo, afectivo y psicomotor, según Bloom. Ahora, ¿cuáles son los roles estratégicos, las acciones del entorno, ¿no es cierto? Nuestro entorno educativo, en este caso, para potenciar estos procesos clave. Tenemos varios elementos aquí. Uno de ellos es un diseño didáctico docente. ¿Qué significa esto? La planificación, ¿no? Entonces, ¿cómo yo planifico esto cuando estoy en mi colegio trabajando? ¿De qué manera se relacionan estos elementos que nombramos anteriormente? En este caso, por ejemplo, la lectura, la emoción y el desarrollo del pensamiento. ¿De qué manera incorporo estos 3 elementos, estas 3 dimensiones, ¿no? Los aspectos del saber hacer, del saber pensar y del saber ser. Eso es lo que a mí me toca, digamos, ¿no? Como docente, independientemente de su contexto escolar. Hay también acciones institucionales que nos permiten hablar de una institución como el colegio. Dentro del colegio tenemos varios elementos, por ejemplo, el PIE. Por ejemplo, tenemos lo que el ministerio ha trabajado como el clima escolar. ¿De qué manera el clima por qué se evalúa el clima escolar? Porque tiene relación con el cómo se siente, cómo se percibe a nivel emocional ese estudiante. ¿Es este colegio el más adecuado? ¿Está entregando los elementos emotivos, afectivos, para que este estudiante pueda desarrollarse de manera adecuada y sea un ciudadano según nuestros estándares, un aporte a la sociedad, un ciudadano que pueda considerarse feliz, que pueda aportar? Entonces, eso es muy importante. Hay varios elementos que ya están haciendo en los colegios y que de repente es bueno conversarlos, recurrir a eso. ¿Cuál es el clima emocional, ¿no es cierto? O el clima de aula. Y usted lo sabe, los que son profesores jefes, usted entra a su sala, ¿qué pasó, chiquillo? Eso es, también, en términos bastante concretos. Entonces tenemos tantos elementos dentro de la institución, llámese colegio, fundación, etcétera, que nos pueden apoyar dentro de esto. Y todos estos elementos también están, por supuesto, el pie, fundamental en esto. Tenemos también la familia. Sin embargo, dentro de esto, la mejor manera de comunicarnos con ellos, como ustedes ya saben, pero hay mucho que nosotros no podemos controlar. Y como no lo podemos controlar, tenemos que ser cuidadosos en tratar de incorporarlos y cumplir con nuestro rol. Pero más allá de eso es medio complicado. Por lo tanto, incorporar a la familia lo que más se pueda, invitarla, ¿no? Invitarla a que participe. Hay un montón de actividades que ya les voy a nombrar una más adelante que se pueden hacer, que son cosas muy simples. Bien. Todo un elemento de apoyo para que podamos lograr esto dentro de nuestra sala de clases, ¿no? Porque al final todo se trasunta en que yo abro la puerta, entro a la sala y tengo 40, 20 niñitos, niñitas, listo, esperamos. Entonces, ¿cómo manifestamos esta emoción? ¿Cómo hacemos esto? Bien, entonces tenemos los elementos de la comunidad y ¿qué otras cosas nosotros podríamos incorporar? ¿Qué otras acciones? Hay un montón de elementos, pero estamos destacando acá algunos nomás. Vamos a nombrarlos. Recursos que potencian el desarrollo emocional. Y aquí volvemos al concepto de inteligencia emocional. ¿Cómo la trabajamos, esta inteligencia? ¿Cómo la identificamos? Primero que nada, identificarla. Tener cuidado con el lenguaje. Es impresionante cómo el lenguaje crea realidades, mucho más fuerte de lo que pensamos. Ay, niñito, no llore. Ay, pero ¿por qué está triste? No tiene que estar triste. Entonces, el reconocer esa emocionalidad, ese sentimiento, ¿no? que está hablando. Instancias sistemáticas de fomento lector.
Esto es muy importante por lo que comentábamos anteriormente cuando definíamos un poco lectura, nos aproximábamos a ese concepto. La lectura en voz alta es impresionantemente efectiva en el fomento de la lectura y en la relación que estamos creando en nuestros pequeños, estamos asumiendo que son niños más pequeños, entre la emocionalidad del texto, la emoción de ese texto y la emoción que yo tengo. Para que yo pueda trabajar un texto, poder entenderlo, entre comillas, se necesitan varios elementos, por supuesto. Un elemento es que el estudiante va a reconocer, lleve a esa lectura una emoción. ¿Por qué me asusté? No estamos de las mismas cosas. Si no, algunos se asustan de las hormigas, otros de las culebras, en fin. Usted ya se hizo la idea, ¿no? Cada cual. Y uno dice, pero ¿cómo te vas a asustar de eso? Son muchas experiencias personales. Entonces, llevo una emoción a esa lectura. Y cada uno de nuestros estudiantes puede llevar diferentes emociones. Se lee ese texto, cualquier texto, y eso debería haber otra emoción o una suma de otras emociones, o escuchar que a otro niño eso es nuevo. A lo mejor es parte de su sistema, por eso a él no le produce miedo. Y esa instancia, cuando estoy haciendo la lectura en voz alta, es fundamental. Nos está ayudando a relacionar la lectura con la emoción. Estamos haciendo casi dos tareas al mismo tiempo. Estamos trabajando la inteligencia emocional y al mismo tiempo estamos trabajando con lo que se llama comprensión lectora, que desde mi humilde punto de vista en realidad son simples procesos mentales que están presentes en casi toda nuestra vida. Por lo tanto, el fomento lector es fundamental, va a seguir siendo fundamental, independientemente que estemos cada día más visuales, que es un tema muy interesante también. Y el monitoreo de la triada pedagógica, es decir, cómo yo voy revisando, no estamos hablando de evaluación, estamos viendo cómo yo voy revisando, viendo que estos elementos, porque estamos en un sistema educativo, esto no es una cosa libre, entre comillas, ¿no? Tiene que haber un profesionalismo detrás, ¿no? Tenemos que ver, ok, si vamos a leer este cuento, qué bonito este cuento, muy bien, pero ¿por qué lo vamos a leer? ¿De qué manera lo trabajamos? ¿Cómo profesionalidad? Recuerdo un texto que se usa mucho en el plan lector en muchos colegios, en diferentes colegios, El lugar más bonito del mundo. No sé si alguno de ustedes lo ha leído o lo ha tenido en su plan lector o incluso ha hecho la prueba de este texto. Que es lindo, diría, es súper lindo el texto. Es muy emotivo, es como fuerte de repente. Y es muy emocional. En algunos colegios creo que hasta no lo trabajan precisamente por eso, por la situación de que se presenta en el texto. Si no lo has leído, léalo. Es una lectura cortita. Entonces, ¿cómo trabajamos esto? ¿No? O sea, muy bien, trabajamos las emociones, ¿qué resultados estamos obteniendo de esto? No basta con, qué lindo el texto, ¿para qué sirve esta emoción? Porque estamos, les reitero, dentro de un contexto pedagógico. Y eso es lo importante, ¿no? Esto es lo serio de esta situación. Por lo tanto, siempre estar pendientes de que las acciones educativas que estoy tomando tengan un objetivo y vamos a ir viendo cómo se van desarrollando y qué he obtenido al final, ¿no? O sea, qué resultados obtuve. Los chiquititos son más fáciles de relacionarse entre ellos porque están más tranquilos. Saben que esta reacción que se tiene está dada porque esta persona le tiene miedo a las arañas y esta otra persona tiene miedo a las hormigas. A lo mejor los puedo asustar de esa manera también. En fin, las niñas. Por lo tanto, ya un poco acercándonos casi al final, para cerrar un poco, me gustó mucho lo que un colega me sugirió, que tiene que ver con la emoción como un proceso pedagógico, ¿no? Me parece muy interesante. El centro de todo esto es el estudiante, por supuesto. Y es el impacto que tenemos en nuestras acciones educativas. Cómo la emoción impacta en la adquisición de la lectoescritura. Ay, que fome el libro. Que lata, no me gustó. Como que lo escuchamos siempre, sin embargo, no es tan así. Cuando uno puede motivar al chiquitito, que sé que no es fácil, pero cuando se logra cierta motivación, cierta conexión, la emoción dentro de la lectoescritura es muy importante y hay que tratar de manejarlo también.
Y el impacto, por supuesto, de las emociones en el aprendizaje, ya está dicho, recordemos nuestra infancia, recordemos las emociones y cómo esas emociones están ligadas. Cuestiones tan simples como, me cae mal, no me gusta esa asignatura. La emocionalidad, impresionante. O me carga matemática, me carga lenguaje. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué hace que este estudiante se pueda privar de un mejor conocimiento, un mejor aprendizaje para sí mismo y para su sociedad, su contexto? Porque no le gusta la profe, con todo respeto, de lenguaje. O sea, como se dirá ahora. El impacto de las emociones, ¿no es cierto?, en las manifestaciones de las habilidades cognitivas. No, yo no puedo hacer esto. No, yo no puedo estar. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Ok? Muy bien. Ups, disculpen. Ahí está. Ya. Bien. Entonces, como para ir cerrando, me voy a permitir hacer unas pequeñas... me gusta mucho buscar recursos para los docentes y encontré varios recursos que ustedes pueden ver en su PPT. Voy a mencionar algunos de estos. Encontré un dado de las emociones que me pareció muy interesante. Traté de buscar el menos, digamos, de género, que niña, que niño, que si había uno que tenía un niñito con la piel mucho más oscura que estaba enojado y eso puede indicar, ¿no es cierto? En un momento determinado puede ser, usted sabe, ¿no? Indicador de, qué sé yo, de cosas que no es nuestro objetivo acá. Entonces, mientras más planas las figuras, quizás es mejor. Se arma el dado, los mismos chicos lo pueden pegar y vamos reconociendo, identificar qué emoción piensas tú que es esta. Algunos dirán que esta es vergüenza, esta es rabia, en fin, etc. Muy bien. Dentro de esta búsqueda también encontré algunos elementos de crececontigo.cl que trabaja todo lo que es el desarrollo de la infancia y entrega bastantes materiales. Uno de esos materiales son unas tarjetas que hay que llegar a imprimirlas y que están trabajando con las emociones. Así que está el link para que ustedes vean ese elemento. Otros recursos, Pinterest está siempre lleno de esto, son cosas simples, pero efectivas, probadas por los docentes. Que ustedes lo pueden ver en su presentación, cómo te sientes, por ejemplo. Hay una profesora preguntándole a la chiquitita, identifiquemos esta emoción. Estamos trabajando en inteligencia emocional ahí. Simples palitos, ¿no es cierto?, de lado con un círculo, pongamos la emoción que este estudiante siente, porque se siente así, o pongamos, levantemos nuestra emoción, o qué sé yo, cómo nos sentimos respecto a este libro, les gustó, no les gustó, en fin. Simples crucegramas o sopas de letras que ustedes pueden encontrar antes otros recursos. Y me voy a permitir, antes de finalizar, porque ya están llegando, me voy a permitir hacer una recomendación, que es un programa que tiene CEMAX, que se llama Lectura, Emoción y Pensamiento, y que trabaja específicamente de manera, con el enfoque de la inteligencia emocional, está trabajando estas emociones para identificarlas con los chiquititos. ¿Ok? Es un excelente material, de hecho, yo se lo regalé a mi nieta. Y tienen ustedes la posibilidad de ver estos cuentos, también los pueden ver en Editorial CEMAX, en una parte que se llama Cuentacuentos, en YouTube o en la página de CEMAX. Muy interesante, sobre todo el tren de las emociones, porque va identificando los diferentes sentimientos, cómo se sienten los niños, el lenguaje de niños. Las didácticas son muy bien realizadas, con guías específicas, actividades para el docente, por ejemplo, y a eso me refería adelante, para que el docente pueda trabajar en una sala de, por ejemplo, en la reunión de apoderado. Sé que está ahí cosas, pero una pequeña instancia para trabajar, mostrar a los papás, mire, esto es lo que pasa, y nos puede servir también a los adultos. Muy bien. En términos generales, espero que haya quedado relativamente claro entonces este viaje respecto a estos conceptos, de qué manera se relacionan y de qué manera nosotros los podemos trabajar también de manera consciente en nuestra aula. Vamos a revisar entonces algunas de las inquietudes. Primera pregunta, dice aquí.
Yo sabía que iban a preguntar respecto a las emociones y la evaluación. A ver, primero que nada tenemos que tener claro que la evaluación en Chile ha sido ligada por años al concepto de nota. Entonces, si entiendo la pregunta, es que se nos pide que evaluemos, hay que evaluar, todo hay que evaluarlo. Sí, pero esa evaluación no está ligada al concepto de nota. La evaluación implica que yo puedo hacer una evaluación de proceso, no tiene que tener una nota, yo tengo que tener un registro. Gracias a Dios, últimamente en nuestra educación, en nuestro sistema educativo, se está dando a conocer mucho más el concepto de la rúbrica. Yo en la rúbrica puedo darme cuenta si el niñito está o no siendo capaz de identificar sus propias reacciones, sus propias emociones. Y eso es lo que tenemos que tratar de evaluar. Entonces, reitero, no es el evaluar que hay que ponerle nota, ya, pero ¿qué hizo el profesor? Aquí está. Esta es la rúbrica. Por ejemplo, en muchos de los textos de CEMAX que comenzó con esto y los otros textos del ministerio hay una evaluación. ¿Cómo me siento? ¿Logré los objetivos? Esa es una evaluación. Y en el caso de las emociones, eso es lo que estamos haciendo. Esta emoción está bien o está mal. Estamos trabajando a nivel de identificación de las emociones de la persona que las siente y esa relación con los demás. Sigo con las preguntas. Motivación, estudiar enseñanza media. Debe ser por eso que estoy trabajando con básica. Ahí hay que plantar el arbolito. Como conversaba con un colega, en básica tú puedes plantar, ¿no? Y en media es difícil la situación. ¿Qué es lo que podría decir yo en este? Simplemente, disculpen, es simplemente que hay que trabajar con los peruanos, porque están utilizando ese lenguaje, qué es lo que hacen, cómo lo hacen, cuáles son sus actividades. Y ojo, este concepto de inteligencia emocional es manera de poder identificar, quizás el libro del tren de las emociones, a lo mejor se lo puede leer a los niños grandes. De hecho, tuve una experiencia una vez leyendo un libro para niños que me pareció bonito, con chicos de octavo que estaban todos fascinados leyendo el libro. Se puede trabajar buscando aquellos elementos que son los más adecuados. Y la motivación está en casa en todos lados. Nuestra atención, nuestro spam de atención es cada vez más limitado. Así es que está difícil. Son otros tiempos, otros retos, otras herramientas. Gracias, pregunta. Gracias. Oh, ¿por qué lo voy a leer? ¿Qué no se logra en la práctica? Vincular el plan de cada curso con el gusto por la lectura. Ok, yo sé que estamos en vivo, estoy en cámara, pero yo me hago responsable de lo que siempre he tratado de mantener esa postura. El concepto del plan lector como un ente fomentador de la lectura, sí, ok. Tiene algunos elementos. Sin embargo, para desarrollar el gusto por la lectura, lo que yo tengo que hacer es aquello que yo quiero leer. Y esa es la motivación por la lectura. No puedo llegar y decirle a los chiquititos, ustedes tienen que leerse esto. ¿Qué hacen los colegas en el colegio donde estaba trabajando el año pasado? Yo veía cómo los colegas buscaban y buscaban los textos, como muchos, tratando de que esos libros que están dándoles en el plan lector de alguna manera tengan relación o les entreguen alguna cosa que sea positiva a los chicos. Eso está de base. Sin embargo, por ejemplo, topamos en el siguiente concepto. ¿Qué tal si está de libros a los chicos y que los niños escojan qué les gusta? ¿Cuál es la problemática? ¿Y cómo lo evalúo? Nuevo, el concepto de evaluación ligado a la nota. ¿Qué tal si la evaluación no fuera una nota? El control del libro. ¿Cuántas mamás, sobre todo pequeños, les leen literalmente los libros a los niños? Por la nota, ¿no? Entonces, si buscáramos otros elementos, y existen muchos, hay muchos colegios, gracias a la oportunidad de tal, muchos colegios en los que hay diferentes maneras, trípticos, obras de teatro, incluso hacen los chiquititos de algunas partes, en fin.
implica tiempo para el docente, si eso es una de las, también de las problemáticas, implica tiempo que no nos dan. ¿Cómo lo hacemos? Hay colegios que ni siquiera tienen reunión de departamento. Entonces, ¿cómo podemos articular esto? ¿Cómo podemos tratar de que la evaluación no sea la nota del libro y que el niño pueda leer más libros que le gusten? Disculpen, me fui mucho en este tema, pero para mí es fundamental ese aspecto. Deberíamos tratar de encontrar elementos. Hay algunas opciones, pero como les digo, las realidades a veces son complicadas, entonces es muy bonito decir, pero ¿y cómo lo hacemos en términos prácticos? Les vuelvo a decir, hay elementos. Bueno, si tienen inquietudes me pueden contactar después a través de CIEMAX y ahí tienen mi información, entonces podemos conversar más en detalle respecto a esto. Emociones negativas, y yo creo que esta ya es la última consulta para no quitarles más su tiempo. Emociones negativas, volvemos al concepto culturalidad, de la cultura. ¿Cuál es la emoción negativa? Lo que hacemos nosotros acá en Chile, en este entorno, yo soy más bien de Concepción, típico, ¿no? Es que no llore, que por qué está llorando, siempre tratando de quitar que el niño no llore, en vez de preguntarle por qué está llorando, qué fue lo que causó, escuchar más que decir. Hay muchos afiches de esto, muchas cosas que decir en vez de no llores, por qué estás llorando, qué fue lo que pasó, y escuchar es complicado. Es complicado, entonces no es que haya una emoción que sea negativa, que todas las emociones se sirven las otras, es como estar todo el tiempo con mucha comida, no sabemos valorar la comida hasta que tenemos coronavirus, ¿no? Y nos damos cuenta que, en comparación con lo que no tengo, o esto es lo que yo disfrutaba antes, y no es lo que no puedo disfrutar ahora, entonces son elementos, parece que funcionamos como con patrones, ¿no? Entonces no podemos calificar emoción negativa así per se, sobre todo si estamos hablando de niños, pero reitero, eso va a depender de la naturalidad. Uno de los estudios que leía, por ejemplo, es que una comparación que se hacía entre los japoneses y estadounidenses. El estadounidense los expusieron frente a un video de una cirugía que estaba bastante explícito. Las situaciones eran dos. El estadounidense con gente, con amigos viendo este video, y el estadounidense solo. Lo mismo con esta persona de Japón. Y las reacciones fueron diferentes. La persona de Japón, cuando estaban sus amigos o colegas, no mostró ninguna emoción. Sin embargo, cuando estaba solo, sí, el asco, el miedo, la emoción que tenía frente a ese video. En cambio, el estadounidense en ambas ocasiones manifestó sus emociones sin reparo. Entonces, creo que es importante ahí hacer la distinción entre lo que es desde el punto de vista cultural y lo que nuestra cultura nos dice, entender que es parte de nuestra cultura, por lo tanto, en otro concepto, en otro contra puede ser diferente, y también lo que es la inteligencia emocional, como identificando esta emoción para trabajar, sobre todo en estos tiempos, en que muchas veces no sabemos qué está pasando. ¿Cuántas familias hay con 3 niños y papá, mamá en la casa, en un departamento donde ni siquiera pueden salir? ¿Cómo se trabajan las emociones en ese minuto? Ok, está bien que tenga rabia, está bien que tenga pena, quiero gritar, ¿cómo lo hago? Sobre todo que somos los modelos, entre comillas, de los más pequeños. Así que ha sido un tiempo muy, muy interesante. Muy bien, te agradece a las personas que estuvieron acá compartiendo con nosotros y me parece que ya estaríamos, a no ser que haya alguna otra, algún otro comentario. Los materiales están puestos en la red, así es que yo me despido y espero que haya sido un aporte, que es lo más importante. Un abrazo muy grande, cuidémonos y cuidamos con nuestras emociones, que salga al baño por último, cuando la situación sea un poquito complicada. Que Dios los bendiga y muchas gracias.